leer en un texto de las Escrituras que ya todos conocéis muy bien. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer los versículos del 10 al 13 como base al mensaje de hoy, donde, siguiendo el pensamiento de la semana anterior, donde hablábamos de la reforma de la persona, reforma de la vida personal, hoy vamos a hablar de la reforma de la economía. Como gobierno vamos a hablar de economía, pero no vamos a hablar de recortes, ¿vale? Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo yo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Este texto que muchas veces se ha enfocado, se ha hablado sobre todo lo puedo en Cristo, se ha enfocado de múltiples formas y de múltiples maneras. Pablo, cuando lo escribe, lo estaba enfocando en un ámbito económico. Estaba hablando de economía, estaba hablando de la ofrenda que la iglesia de Filipo le dio. Y él lo agradece de mucho corazón. Gracias por la ofrenda. Es decir, está hablando de economía. En el mensaje de hoy vamos a hablar de las respuestas y de las bendiciones que vamos a recibir. Ya Josué, en el capítulo 3, nos estaba diciendo una palabra muy importante: seguir en el pacto, seguir el arca del pacto. Es decir, continuar en el arca del pacto. A veces el problema es que vamos medio camino de algo, de algún sitio. Estamos en medio camino de alcanzar una montaña, de subir una montaña, vas por la mitad y de pronto te rindes, te quedas sin fuerza, no puedo más, retrocedes. Mejor no hubieras empezado, es decir, no has conseguido nada, simplemente te has cansado. Pero hoy en día lo que nos dice es que si empezamos algo, ya hemos conseguido por lo menos la mitad de lo que trataríamos. Simplemente con la determinación de hacer algo. Y nosotros debemos de tomar la determinación de seguir en el arca del pacto. La Biblia dice que el comenzar es el todo, y si nosotros comenzamos, significa vamos a llegar y vamos a permanecer en ese seguir en el arca del pacto. Hoy en día todos sabemos, porque nos habla mucho la televisión, de lo que son las finanzas del mundo, ¿verdad? La economía del mundo, la economía de los gobiernos, la economía. Hablamos continuamente, la televisión habla continuamente. Pero vamos a hablar nosotros de lo que dice la Biblia en cuanto a la economía. Y lo primero que tenemos que ver y entender son las bendiciones que vamos a recibir. Pero lo primero es, yo tengo que conocer el Evangelio, en primer lugar. Hay muchas veces que creemos que conocemos el Evangelio, ¿verdad? Si preguntáramos ahora, diríamos que todos los que estamos aquí conocemos el Evangelio. Pero, yo digo, debemos entender correctamente el Evangelio. Porque no lo hacemos exactamente. Debemos de entender esto correctamente. Muchas veces cuando digo esto vienen creyentes y me preguntan: pero pastor, es que tú no sabes el problema que yo tengo. Es que el problema que yo tengo es muy serio. Es que tengo que hacer algo. Cuando me dicen eso, ¿qué me están diciendo? No estás entendiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Dios hace la obra a través de ti. Significa que no estoy confiando. Si es un problema serio, realmente serio, ¿qué es lo que deberías de hacer? Cuanto más serio sea el problema, menos debes de hacer. Cuanto más serio sea el problema, menos debes de meter la mano tú. Y debes de dejar que Dios esté obrando. Dale tu problema a Dios, dáselo a Él, porque eso es Evangelio. Crees que si lo dejas en manos de Dios, no haces nada, que nada va a pasar. Pero si se lo estás dando a Dios, estás haciendo todo lo que tienes que hacer, nada más. Porque eso
es Evangelio. Dios obrando a través de cada uno de nosotros. Si lees el texto previo a este mensaje que hemos leído, a los capítulos del 10 al 13, si lees antes, el 6 y el 7, ¿de qué te está hablando? Te está hablando, no te preocupes por nada. El texto de los obreros hoy, en esta mañana, ¿cuál era? No tienes que preocuparte. No te preocupes por nada en absoluto. Simplemente que sean conocidas tus limitaciones en oración delante de Dios. Pero no seas movido por nada. Yo les compartía, no tenéis que ser movidos vosotros, que sois obreros. Obreros, líderes de la iglesia, no debéis de ser movidos, no os mováis por nada. Porque vosotros sois los que tenéis que apacentar la iglesia. Vosotros sois los que tenéis que apacentar las ovejas. Si los líderes y los obreros son movidos, ¿qué va a pasar con las ovejas? Van a estar bailando continuamente. Van a estar siendo movidas por cualquier cosa, por cualquier problema, por cualquier circunstancia. Pero si eres capaz de entender esto, vas a recibir la misma victoria que recibió David en medio de los problemas. Vas a recibir la misma victoria que recibió Josué. Porque el Evangelio es el fin de todos los problemas. El Evangelio es el fin y la respuesta a todo problema. Porque todo está dentro del Evangelio. Todo está dentro de los planes de Dios. Si tú permaneces ahí, vas a ver la respuesta, vas a ver la solución a todo problema. Porque todo está dentro del Evangelio. No importa que mi esposo, que mi esposa sean extraños. Hay veces que ocurre así, hay veces que miembros de iglesia han venido de otras congregaciones, vienen a un pastor, o cuando era profesor de seminario, venían algunos creyentes y me decían, pastor, es que tengo una esposa muy extraña. Cuando yo me casé con ella era muy diferente a como es ahora, pero resulta que me he casado, y cuando me he casado he descubierto que era muy extraña, no era como yo creía. Y vienen a pedirme consejo, pastor, ¿sería bueno que me separara de ella? Pastor, si tú me dices que me separo, me divorcio. A veces te vienen así. Cuando vienen así, significa, no estás entendiendo correctamente. Si tú miras a tu esposa, a tu esposo con los ojos del Evangelio, si realmente miras a través de los ojos del Evangelio, vas a encontrar la respuesta que necesitas. Vas a encontrar realmente que solamente debes de esperar en Dios y vas a ver cómo Dios va a obrar. No importa cuál grande sea tu problema. Si tú solo dejas en sus manos, vas a empezar a ver de forma diferente. Si estás dentro del Evangelio, el problema dentro del Evangelio se va a solucionar. Sí o sí. Déjalo todo al cuidado de Dios. Déjalo todo. Yo sé que muchas veces cuando predico esto, predico lo contrario que muchos otros pastores predican. Pero algunas veces escucho, esfuérzate, trabaja mucho, tienes que hacer muchas cosas. Pero hermano, no hagáis. Simplemente ponerlo en las manos de Dios. Simplemente descansa, ponlo en las manos de Dios. No te preocupes, no seas movido por nada. Simplemente permanece. Porque dentro del Evangelio vas a tener el juicio correcto. Vas a ver correctamente a las personas. Y vas a poder ver y vas a poder distinguir el verdadero problema de la persona. Y a lo mejor te vas a dar cuenta que tu esposo y tu esposa no es tan raro. A lo mejor el raro eres tú. Porque estás viviendo de una forma extraña. ¿Verdad? A lo mejor el raro eres tú. Y simplemente el problema que tú tienes te está haciendo ver que el que está enfrente es el que tiene el problema. Pero el problema eres tú. Por eso necesito el Evangelio, para tener el juicio correcto. Cuando comprendemos esto, vas a tener un verdadero discernimiento espiritual. El viernes en el mensaje de la Iglesia Regional decía, engañoso es el corazón. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? No confíes en el hombre porque el corazón del hombre es engañoso. ¿Verdad? No te hace tener un discernimiento espiritual correcto. Nos movemos por emociones, por sentimientos. Nos movemos por tantas cosas que tenemos dentro. Yo necesito tener un discernimiento espiritual correcto. ¿Cuándo lo consigo? Permaneciendo dentro de este Evangelio. Permaneciendo dentro del Evangelio. Solo así es cuando tú empiezas a tener la guía y la dirección del Espíritu Santo en todas las cosas que tú hagas. Y lo que nosotros necesitamos es recibir la guía y la bendición que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Ahora bien, tenemos muchas bendiciones preparadas
para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Dios tiene muchas bendiciones preparadas. Pero yo te voy a decir una cosa. La bendición que tienes que recibir, apúntalo bien, la bendición que tienes que recibir es la visión que Dios te ha dado. Esa es la bendición que vas a recibir. Es la bendición que Dios te va a dar. ¿Por qué? Porque es la visión que ha puesto en tu corazón. Por eso necesitamos permanecer siempre en la visión. Permanece en esa visión. Permanece como Josué. Y si tú lees el libro de Josué, vas a ver que, José, si tú ves a José, vas a ver que José lo único que tenía era un sueño. Un sueño. Bueno, miento, 2 sueños. Tenía 2 sueños. Y estaban muy ligados. En realidad podemos decir que era uno. Pero solo tuvo un sueño que Dios le dio. Pero eso fue suficiente para que él permaneciera en ese sueño y Dios le diera la gran bendición de la visión que le dio a través de ese sueño. ¿Cuál era ese sueño? Que todos se postrarían delante de él. ¿No era eso? Al final, ¿cuál fue la bendición? Que José llegó a ser gobernador de Egipto y todos sus hermanos, como había soñado, se inclinaron delante de él. Incluso el padre llegó a postrarse delante de su hijo. Cuando previamente le contó el sueño, el padre se enfadó con él. ¿Cómo te atreves tú a decir que yo, siendo tu padre, me voy a postrar delante de ti? Eres tú, que eres mi hijo, quien debe de postrarse delante de mí. Pero al final se cumplió el sueño. El papá se doblegó. ¿Por qué? Tú eres el gobernador. Es la visión que Dios te da. Yo tengo que permanecer en la visión que Dios nos ha dado. Si yo permanezco en esa visión, la oración es que se estén levantando las iglesias regionales. ¿Por qué estamos compartiendo tanto? Dios nos ha dado una visión, que tenemos que estar levantando en el campo todas las iglesias, que tenemos que estar resplandeciendo la luz de Jesucristo en cada región, en cada campo. ¿Cuál es la visión sino que Dios se esté levantando en Serranillos, que se esté levantando en Torrejón de la Calzada, en Torrejón de Velasco, que se esté levantando en Madrid, que se esté levantando en Guadalajara, las iglesias locales, que se esté levantando esa visión para tener respuestas en todos los campos? ¿No es lo que Dios quería? Que estableciéramos en todos los lugares, que se estableciera el reino de los cielos. ¿Cuál es la visión? Que Dios levante esos obreros para conquistar juntos el campo. ¿Cuál es si no eso? Que juntos pudieran hacer la obra de la evangelización. ¿Cuál era sino que Dios está en encuentro entre Pablo y la iglesia de Filipo? Y la iglesia de Filipo está dando la economía, le está dando la ofrenda a Pablo. Toma, Pablo, la ofrenda, ¿para qué? Porque vas a conquistar Judea, vas a conquistar hasta Roma inclusive. Y la iglesia da esta ofrenda. No podían pararlo, ¿por qué? Porque se habían juntado, habían creado la unidad. Cuando la iglesia crea la unidad, y cuando las iglesias se empiezan juntas a hacer la obra de la unidad de la evangelización, nada ni nadie puede pararlo. Juntos. El problema es que muchas veces no se entiende esa palabra. Siempre se tiene que hacer juntos. Cuando el pueblo de Dios estaba unido y junto, cuando Dios derramó la bendición. Cuando estaban todos juntos unánimes en el Pentecostés, Dios derrama de su espíritu. ¿Cuándo? Cuando estaban juntos. Siempre cuando estamos juntos. Hay veces que decimos, yo no puedo ir a las misiones, pero no significa que yo no pueda apoyar las misiones, ¿verdad? ¿Qué significa? Puedo estar yendo a las misiones sin ir. Estamos juntos. Vamos a levantar misioneros. Yo no puedo ser misionero, pero voy a levantar una obra o voy a levantar una ofrenda para el misionero. Estamos juntos, juntos podemos hacerlo. Vamos a recibir grandes bendiciones. Yo estoy seguro, estoy convencido, lo digo con confianza, porque entiendo que es plan de Dios, que vamos a levantar la visión del movimiento de remanentes y vamos a levantar el centro de remanentes. Estoy convencido, seguro. No sé cómo, no sé en qué lugar, pero estoy seguro de que Dios lo va a hacer en el futuro, va a surgir. Vamos a tener la respuesta que tuvieron en el pasado y vamos a ver cómo los remanentes se van a levantar. Por eso estamos orando en el tiempo de oración, estamos orando por un nuevo local. ¿Por qué? Porque no estamos pensando solamente en nuestra comodidad,
Estamos pensando en el futuro, estamos pensando en los jóvenes, estamos pensando en los remanentes. Estamos también orando no solamente en un lugar, un local para dar un culto y estar cómodos, sino que sea al mismo tiempo una casa de misión para que los jóvenes puedan venir a España, donde puedan venir quizás de Ecuador a prepararse por causa del Evangelio, donde incluso remanentes puedan salir de sus lugares conflictivos, donde hay tantos problemas y puedan ir a un lugar a recibir entrenamiento y a recibir la palabra y a recibir el Evangelio. Un lugar donde los remanentes puedan prepararse como futuros misioneros, pastores, obreros, líderes, empresarios. Que esos remanentes puedan levantarse y puedan cambiar la cultura de un país, la economía de un país. Creo que se puede hacer, porque Dios ha dado esa misión. Dios ha levantado los remanentes. Tenemos que entender esta palabra. Es el pacto en el que estamos permaneciendo. ¿Por qué estamos aquí si no es por causa de esta palabra? Cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas, cuando algunos miembros de iglesia, pastores, ¿qué es la cosa? Yo digo, mientras que haya remanentes, hay futuro. Y mientras que haya futuro, la visión de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es plan de Dios levantar los remanentes. El día que no haya remanentes diré, me he equivocado, ya me puedo marchar. Significará no hay futuro. Pero mientras que Dios permanezca con esta palabra, yo voy a permanecer, porque es la visión de Dios. Permanece en la visión de Dios. Permanece en la visión, porque ahí en la visión de Dios vas a encontrar toda la bendición que tu vida necesita. No en otro lugar. Está ahí la bendición que Dios tiene para nosotros. Es la visión que Dios nos está dando y que Dios nos ha dado. Por eso es que Dios va a levantar empresarios. ¿De dónde? No lo sé. Pero Dios sí sabe dónde están. Yo no los conozco, pero Dios sí sabe quiénes son. Y estoy orando, Señor, esos empresarios, por causa del Evangelio. Lo único que tenemos que hacer es que mientras que establecemos las iglesias en el futuro, sé que vamos a recibir grandes respuestas. Estas iglesias en el futuro, donde va a haber un momento donde no van a hacer falta bancos para guardar el dinero, porque va a ser iglesias donde van a invertir la economía realmente en las misiones, donde va a invertir la economía no en vamos a guardar dinero, sino vamos a invertir dinero para las misiones mundiales. Dios va a levantar esa economía si tenemos esa visión. Si no tenemos esa visión, ¿para qué queremos la economía? Conozco iglesias que tienen grandes capitales en los bancos, está bien. Y el otro día había un programa donde se gastaron verdaderas fortunas económicas en crear en una entrada, en la entrada de la iglesia, una gran pecera, un acuarium enorme, gigantesco. Era la puerta de entrada al local. Digo, está bien, está precioso. Pero no vamos a necesitar eso, porque tenemos que invertirlo en las misiones. Dios nos va a dar esa dirección. Si abrimos nuestros ojos, podremos ver que no tenemos de qué preocuparnos por la economía, que no tenemos que preocuparnos por las ofrendas, porque Dios ya todo lo tiene previsto. Dios ya todo lo tiene organizado. Simplemente se tienen que levantar los líderes de la iglesia que entiendan esto. Simplemente necesitamos que los obreros entiendan esto. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar claramente. Para que podamos ver que Dios obra realmente a través de su misión y a través de los hombres que Dios levanta. Estos obreros van a levantar todas las regiones, van a levantar los discípulos, entendiendo correctamente el Evangelio, sin ser movidos, sin preocuparse. No te preocupes por nada. Simplemente aférrate a esta misión. La economía está ahí. Mira, la iglesia primitiva entendía muy bien de economía. Tú sabes, entendía muy bien de la economía. Y entendía por qué los no creyentes pueden hacer tanto dinero. Lo entendía perfectamente. Pero sabía que también hacían mucho dinero, pero al final son destruidos. Que al final ganan mucho dinero fácilmente, pero también fácilmente lo destruyen. Y son a veces, y en muchos casos, son destruidos por causa de su propia economía. La iglesia lo entendía perfectamente. ¿Por qué? Porque los no creyentes obtienen su dinero por esa economía que el diablo tiene en este mundo.
Es fácil conseguir economía hoy en día. ¿Cómo? Pisando al de al lado. Da igual, maltratando a la gente de al lado. Es una obra que está ahí. Por eso no permanecen y por eso se caen con el tiempo. Durante un tiempo parece que les va bien, pero al final fracasan. Por eso nosotros tenemos que recibir las bendiciones económicas, no de este mundo, sino las que vienen de parte de Dios. No te centres en la economía de este mundo. No te sufras por la economía de este mundo. No te preocupes, no te muevas por la economía de este mundo. No tengas problemas por eso. Pablo conocía esto perfectamente. Y Pablo decía, mira, el diablo es el Dios de este mundo. Sabía quién manejaba este mundo. Por eso Pablo más adelante, Juan dice, el rey de este mundo, el rey de este siglo es el diablo. ¿Por qué? Sabía quién maneja todas las cosas. ¿Dónde están hoy en día las grandes fortunas? Tráfico, prostitución, droga. Está ahí. ¿De dónde han salido todas esas fortunas que hoy en día se mueven por ahí? No es de trabajar, hermanos. ¿De dónde ha salido? El diablo que hace mover todas esas cosas. Por eso los no creyentes aparentemente viven bien. Tú los ves y a veces hay creyentes que incluso les da envidia. Ay, porque ese no creyente, ese hijo del diablo le funciona también, tiene tanta economía. No te preocupes por eso. Verás cómo al final fracasa. Al final es un desgraciado. Al final termina suicidándose. Mucha gente. Esta semana la hija del Michael Jackson, 15 añitos tiene la criatura. ¿Tú crees que a la hija de Michael Jackson le hace falta dinero? ¿Tú crees que a la hija de Michael Jackson le hacía falta simplemente con el apellido? Estaba con 15 años, ha tratado de suicidarse esta semana. Lo tiene todo. ¿Tú crees que la respuesta es el dinero? ¿Tú crees que la respuesta es la fama? Durante un tiempo progresan, hacen dinero, pero al final esa propia riqueza, ese propio diablo que le ha dado la economía, se las va a cobrar, van a ser destruidos, fracasarán al final. Envidiamos el fracaso. No tienes que verlo así. Sabemos que Dios da economía al mundo. ¿Para qué? Para que este mundo se mantenga. Y Dios provee para que este mundo subsista. Dios lo prometió. En el capítulo 6 de Génesis lo vemos. Cuando después del gran diluvio, Dios que dice, no os preocupéis más, nunca más voy a destruir la tierra, siempre habrá siega y sementera, siempre habrá cosecha, siempre habrá. Dios dio la palabra, Dios bendijo, dijo nunca jamás. Si hoy hay hambre en el mundo, no es porque Dios no provea, es porque el hombre trata mal la economía. Hoy hay para todo, hay comida suficiente para todo el mundo, para que nadie en el mundo pasara hambre. Pero ¿quién maneja el mundo? Satanás, el diablo. Por ese sufrimiento. Ahora, vamos a dejar a los paganos por un lado, a los gentiles por un lado. Ahora, los creyentes. Necesitamos entender la economía de los creyentes. Y yo tengo que entender una cosa. Una cosa hablando de economía. Para los que estamos en el pacto, para los que realmente hemos entendido el pacto de Cristo, ¿sabes? Hay una economía apartada de parte de Dios. Hay una economía que está apartada por Dios. ¿Para qué? Para que el cumplimiento de su palabra se haga. Para que haya ese cumplimiento de su palabra en el futuro, como dice Isaías 60. Lee el capítulo de Isaías 60. Levántate, resplandece, y los reyes vendrán a ti. Toda la economía del reino vendrá a ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Dónde está la bendición? En el plan de Dios. Cuando nosotros perdemos el plan de Dios, perdemos la economía, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. Y nos movemos por las circunstancias. Y nos movemos por los problemitas. ¿Por qué? Porque lo hemos perdido todo. Pero Dios tiene preservada una economía. Dios tiene preservada la economía para la evangelización del mundo. Esa economía es nuestra. Pero ¿sabes? El problema no está en los bancos esa economía. Está ahí fuera. Ese es el problema. Ah, tengo una economía, pastor, ¿dónde está la cuenta en el banco? Te has equivocado de banco, hermano. Es decir, y malo cuando una iglesia tiene una cuenta en el banco grande. Tiene que haberla para pagar las deudas, evidentemente, para pagar los gastos. Pero cuando una iglesia tiene una cuenta abultada, es un problema. ¿Por qué? Porque no está siendo invertida dentro del plan de Dios.
¿Por qué Dios no nos bendice más económicamente? Por una razón sencilla, hermano. Porque hemos perdido la visión. ¿Por qué Dios nos bendice más? Porque estamos perdiendo la dirección de la palabra. Siempre ha sido así. Ahora, cuando vamos a evangelizar el mundo, es que entonces vamos a recibir esas bendiciones. Es cuando vamos a ser bendecidos. Cuando nosotros cumplimos y obramos conforme el plan de Dios, Dios no tiene más remedio que bendecirte. Si tú estás entendiendo que tu corazón está por causa del Evangelio, no hay más remedio. Dios tiene que bendecirte. Dios tiene que levantar iglesia como la de Filipo. Dios tiene que levantar empresarios como Aquila y Priscila. Dios tiene que levantar obreros como Gallo que provean tu necesidad. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque es para que la palabra de Dios se cumpla, no para que tú vivas bien. A veces escucho mensajes por ahí, a veces, sabéis, ¿verdad? Escucho mensajes, me gusta escuchar mensajes. Pero hay veces que, la mayoría de veces, nos llevo 10-15 minutos, lo dejo porque ya sé por dónde van. Y esta semana escuché uno que me decía lo mismo. Es que Dios quiere bendecirte. Yo dije, va bien, eso me gusta. Dios quiere bendecirme, va bien con el mensaje, además. Dios quiere bendecirnos, claro que Dios quiere bendecirnos. Cuando siguió con el relato adelante, la conclusión era, Dios quiere bendecirte para que tú vivas bien, para que tú seas prosperado, para que tú vivas feliz. Es decir, al final me di cuenta que Dios, que Dios va a mover cielos y tierra para que yo sea un be happy, para que yo simplemente sea feliz nada más. Y yo digo, no está entendiendo bien. Es verdad que Dios quiere bendecirme, y es verdad que Dios va a bendecirme. Pero ¿para qué Dios me bendice? Para que su plan y su palabra se cumpla, para que su voluntad se haga, para que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. No es que lo tenga que hacer yo, sino que Dios es y nos da para que evangelicemos el mundo. No soy yo, es que Dios provee para que la obra de la evangelización se haga. No soy yo el protagonista. No soy yo el importante. Por eso cuando yo empiezo a escuchar a un pastor y empiezo a predicar eso, digo, ya hemos terminado. Ya sé la conclusión. Punto. Lo demás ya sé por dónde va a ir. No es por mí, es por causa de la palabra. Para que esta palabra llegue hasta lo último de la tierra. Entonces la esperanza que Dios da a los creyentes está ahí fuera, en el futuro, esperando. Y nosotros estamos aquí clamando, ¡ay, Padrecito mío! ¡Ay, Padrecito Santo! Está bien, puedes hacerlo. Pero Dios está señalando la puerta. Está ahí fuera. Dios tiene una economía y tenemos bendiciones económicas que Dios ha apartado, sobre todo ¿para quién? Para los discípulos. ¿Amén? ¿Para quién? Para aquellos que son discípulos en todo el mundo. Para ellos que Dios tiene preparada esa economía. Por eso es tan importante que entendamos cuál es el plan y el propósito de Dios. Por eso vamos a ver cómo Dios levantará a las personas, como aquí le decía. Por eso vamos a ver que los discípulos, Dios nos dice, nos da una promesa en la tercera carta de Juan, en el capítulo 2, que prosperes en todas las cosas. Dios quiere que prosperes en todo. Claro que Dios quiere que prosperemos. Como que también tengas salud. Dios quiere que tengas salud. Dios no quiere que estemos enfermos. Y Dios nos está diciendo que tenemos que orar por sanidad. Pero no simplemente para mí, para que yo me siente bien y soy be happy, sino para que a través de ello también tu alma, tu espíritu prospere. Así como prospera tu espíritu, va a prosperar tu economía. Así como prospera el espíritu, va a prosperar tu salud. Porque nosotros lo hacemos siempre al revés. Me duele aquí, voy al médico. Y en última instancia, bueno, ahora voy a ver si Dios me hace el milagro porque los médicos han fracasado. No es esa la cuestión. Busca primero la raíz espiritual. Busca el problema espiritual. Verás cómo Dios solucionará tu alma y solucionará tu cuerpo. Y verás cómo Dios te dará salud. ¿Cuándo? Cuando tu espíritu está bien. Cuando yo tengo relación con Dios. ¿Dios cuándo me va a dar la economía? Cuando yo estoy entendiendo el plan de Dios. Y Dios tiene una economía preservada, reservada para sus discípulos. Hijo, tienes ahí una cuenta de ahorro preparada para ti. Papá, dámela cuando seas discípulo, cuando seas adulto. Los judíos, tú sabes que hacen esto. Todos los judíos por eso prosperan tanto. Cuando el niño es pequeñito, ya desde pequeñitos, el papá le abre una cuenta en el banco y todos los meses le va metiendo un dinero. Para que cuando tenga 16 años,
y esté preparado. Toma, hijo, todo este dinero, no para que te lo gastes en vicio, para que levantes una empresa, un negocio, para que prosperes. Dios tiene preparado igual una economía. ¿Para cuándo? Para que cuando entiendan el plan y la visión de Dios. Dios tiene preparada esa economía para que la obra del evangelismo y para las misiones no paren, no fracasen. Dios jamás nunca va a hacer que la obra de la evangelización y de las misiones fracasen por causa de dinero. Jamás, nunca ha ocurrido eso. Nunca en la historia ha parado la obra de Dios por falta de dinero. No porque no habrá obreros, porque no lo han entendido bien, pero no por falta económica. Nunca jamás ha habido una falta económica. Por eso necesitamos entender la visión. Por eso decía, tenéis que aferraros al pacto, tenéis que aferraros a la visión, tenéis que aferraros al sueño de Dios. Porque ahí está todo. Ahí está la economía que necesitáis. Ahí está la economía, no está en ningún otro sitio. Cuando tú comienzas a disfrutar el secreto de todas las bendiciones que están listas para ti, empezarás a disfrutar de ellas. Cuando entiendas esa visión y ese pacto, las bendiciones que Dios tiene para ti, empezarás a disfrutarla. ¿Para qué? Para que se cumpla la visión. Para que se cumpla la visión de Dios. No la tuya. Para que se cumpla la visión de Dios y así poder salvar a los no creyentes. Así poder llevar este mensaje a las personas que están necesitadas. Si entendemos esto, si comprendemos esta dirección, tiene que bendecirnos para que esto se cumpla, porque es el corazón de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿Cuántas veces lo digo? ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿Por qué se mueve el corazón de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿Por qué late el corazón de Dios? Juan 3:16. De tal manera amó Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿Por qué se vuelca el corazón de Dios? ¿Por qué esta expresión del amor de Dios? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Hacia quién? De tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? A las personas. No a esta tierra redondita que ya sabe cuánto tiempo nos durará. Al ser humano. De tal manera amó Dios. Dios ama a la persona. Dios ama al ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie sufra. Dios no quiere que nadie esté padeciendo, perdido hoy en día. Dios no quiere eso. Dios nos ha enviado a Cristo ¿para qué? Para que nadie se pierda. Para que nadie quede en oscuridad. Para que nadie sufra. Dios nos dio el pacto de Cristo. Por eso digo, Cristo es el pacto que Dios nos ha dado. Para que estando en Él podamos tener vida eterna. Señor, gracias. Ahora yo tengo que ver cuál va a ser el motivo que va a mover la mano de Dios. Pues el motivo que mueve su corazón. Y si el corazón de Dios se mueve por la persona que todavía está en oscuridad, Dios no va a mover su mano. Dios te va a bendecir. Dios te va a proveer de todo cuanto necesites si tu corazón está en sintonía con el corazón de Dios. Si tú has entendido esta visión de Dios, si tú has entendido este sueño de Dios y te mueves por ese sueño, sí o sí Dios tiene que bendecirte. No tiene más remedio que bendecirte. Y vas a comenzar a ver cómo el Evangelio es solamente, no necesito otra cosa. Te vas a dar cuenta que no necesitarás nada más. Te vas a dar cuenta que no hace falta que te muevas por el humanismo, como decíamos las semanas anteriores. No hagas humanismo, simplemente muévete por el Evangelio. No hace falta moverte por el humanismo. La única respuesta para cada problema de la vida sigue siendo que Jesús es Cristo. Es lo único que tú necesitas entender en el día de hoy. Que Jesús sigue siendo Cristo. Y que Él sigue siendo el solucionador de todo problema. Y que la persona necesita encontrar esta respuesta. Solo después de que comprendamos esto, es que el poder de Dios va a saber cómo la palabra se va a mover, cómo la evangelización se va a cumplir. Y no va a haber nada que te pueda frenar. No va a haber nada que lo impida. No va a haber problema de ninguna índole. Porque será el plan de Dios. Cuando entendemos esto, desde este punto, y en este punto en adelante, comenzarás a ver la obra de Dios cumplirse en tu vida personal también. No solamente en la misión, sino que vas a ver también cómo tu vida personal. Vas a empezar a ver cómo no solamente en tu vida personal, sino en tu familia. También vas a empezar a ver cómo Dios
va a empezar a cumplir su palabra. En tu trabajo, donde estás trabajando ahora, que aparentemente estás amargado o que estás sufriendo, vamos a empezar a ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. Y se cumplirá en todos los campos, sin ningún problema, sin ninguna duda. Vas a ver cómo, igual que en antaño, los milagros de liberación de toda la oscuridad cuando estaban en Egipto, como cuando estaban en Babilonia, como cuando estaban en Roma, se convertirán en una verdadera experiencia, porque esta es la voluntad de Dios. Y vas a empezar a ver cómo ese es el mensaje que Dios te ha mandado, porque con ese mensaje tú vas a dar mucho a muchas personas, para que esas mismas personas puedan ser libres, al igual que tú del poder de las tinieblas. ¿Por qué a veces Dios permite que pasemos por estas circunstancias si no es porque Dios te está dando un mensaje tan importante, tan necesario en el día de hoy? ¿Por qué Dios permite que pasemos estrecheces? Porque hay tanta gente sufriendo en esa misma problemática que debes de entender, que debes de dar la palabra de esperanza, que tienes que dar la palabra del mensaje de la respuesta de Jesucristo. Y Dios te permite que tú pases también para que puedas entender a las personas y puedas llegar como Pablo. Mira, no importa si tengo que vivir en estrechez o tengo que vivir en abundancia, no importa si me sacio hoy y mañana no tengo para comer, porque todo lo puedo si estoy en Cristo. La clave no es que yo sea, la clave no está en mí, la clave está si yo estoy en Cristo. Esa es la verdadera clave. Si yo puedo permanecer en Cristo o no. Si yo permanezco en mí mismo, en mis propias fuerzas, en mi humanismo, o si permanezco en Cristo. La clave está ahí. Tan sencillo como eso. Todo lo puedo en Cristo, que es quien me da la fuerza, que es quien me está fortaleciendo. Si yo entiendo eso, entonces significa ya no más las fuerzas de la oscuridad van a controlarte. Si tú estás en Cristo y entiendes esto, no vendrá problema sobre tu vida que tú no puedas controlar. No habrá oscuridad alrededor de tú que tú no puedas vencer. Si tú estás en ese Cristo y entiendes esto, ya no va a haber más causa de desaliento. Ya no va a haber más preocupación. Ya no habrá más desesperación. Ya no habrá más tristeza. Ya no habrá más ansiedad. Porque sabes dónde estás. Estoy en Cristo. Y Cristo es el que me fortalece. Cristo es el que me da todo cuanto necesito. Simplemente tengo que permanecer en Cristo. Esta bendición es tuya. Dios envió a Cristo para que tú tengas esta bendición. La tienes que recibir. Tienes que recibirla para no ser movido, porque este es el corazón de la palabra de Dios. Porque este es el corazón de su palabra, que tú tienes que permanecer. En el futuro, en este futuro, esta bendición va a venir. ¿Lo creas o no? ¿Lo creas o no? Esta bendición va a venir. ¿Por qué? Porque tenemos la visión de Dios. Porque es la visión de Dios. Por eso queremos levantar iglesias locales. Queremos poner realmente el sistema de Emmanuel por todas partes. ¿Cuál es el sistema Emmanuel? Con nosotros. Dios con nosotros. ¿Dónde vayamos, donde estemos? Dios con nosotros. Ahí las finanzas llegarán. Ahí la economía llegará. Ahí la respuesta de Dios llegará. Ahí la palabra de Dios se cumplirá. Simplemente levantar a los remanentes. Levantemos a los remanentes. Cuando los remanentes se levanten, la reforma de la cultura se hará. Se abrirán las puertas para que los empresarios reciban también la respuesta, porque estarán entendiendo la dirección correcta. Estarán comprendiendo correctamente cuál es el plan, cuál es la visión de Dios. Por eso, simplemente, sé lleno de Espíritu Santo. Simplemente, sé lleno de acción de gracias, como Pablo tuvo acción de gracias. Recuerda las respuestas y las bendiciones que Dios ya te ha dado hasta el día de hoy. Todas las bendiciones que Dios te ha dado hasta el día de hoy. Y verás cómo las respuestas que ya has recibido y empezarás a dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios, como dijo Pablo en esta carta también. Simplemente no te preocupes. Que sean vuestras oraciones escuchadas y dar gracias a Dios. Porque ya Dios lo tiene todo preparado. No perdáis la visión, permanecer en la visión. Recordar el mensaje de Año Nuevo, seguir el arca, seguir el pacto que Dios nos ha dado. Hoy decía a los obreros, ¿recordáis el mensaje también de los muros de Jericó? Los muros de Jericó simplemente son
limitaciones y límites que Dios va a derribar. Simplemente permanece. Dios hará caer vuestras limitaciones para que el plan y la voluntad de Dios, la visión de Dios, se esté cumpliendo. Ahí está toda bendición. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podréis recibir toda bendición si te agarras al pacto de Dios. Que agarres toda bendición, donde vas a recibir esta esperanza, donde vas a recibir estas bendiciones, porque son tuyas, porque Dios ya te las ha dado, porque Dios las ha provisto para ti. Ya las tienes. Simplemente disfrútalas estando en Cristo. Amén.